noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien, opiniones que tienen las claves que nos tocan la razón. Oiga usted cómo suenan las claves para entender mejor la información. Dígame si el argumento tiene el dato que conmueve el corazón. Fake news que se nos vienen en avalancha. Quítale sus mentiras y sus pesares. Tú que sabes reír, tú que sabes pensar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar. Bienvenidas, bienvenidos a su programa Claves, un programa donde cada semana analizamos, comentamos aquellos asuntos que están en la agenda pública y que usted debe conocer. El día de hoy me acompañan mis colegas Diana Fuentes, Felipe Ávila y Ariel Rodríguez Padilla. Y el día de hoy queremos abrir el programa externando una profunda preocupación por lo que está ocurriendo con 5 de nuestros connacionales que viajando en una de las flotillas que van con ayuda humanitaria hacia Gaza fueron interceptados por el Estado de Israel. Hasta estos momentos, según la información que nos han planteado sus abogados, sus representantes legales, están en aislamiento, están incomunicados y se está exigiendo que se les presente, que se dé información sobre cuál es su situación en estos momentos. Diana. Sí, los nombres de estas 5 personas, ciudadanos mexicanos, son Violeta Núñez, Sol González Eguía, Paulina del Castillo Poblano, Diego Vázquez y Al-Muatasem Flores. Quiero destacar sobre esto algo que me parece muy importante, y es que el gobierno de Israel, particularmente el ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, espero decirlo bien, o tal vez debería no decir bien, sacó una serie de videos en redes sociales en los que se ve a los detenidos, a todos los que configuraban la flotilla, arrodillados, con las manos atadas, con la frente al suelo, y él divulgó esto en sus redes sociales con el mensaje "Bienvenidos a Israel". Creo que esto es una señal inequívoca de que el gobierno de Israel no solo preparaba o buscaba que se frenara la llegada de la flotilla, sino además está mandando un mensaje al mundo de que el genocidio continúa y que va a haber impunidad absoluta. Y que es una forma de represión, pero este mensaje que tiene mucho de fondo, Felipe. Sí, una vez más es una demostración de fuerza unilateral que están tomando quienes están ahorita agrediendo al mundo, particularmente Estados Unidos e Israel. Están pasándose una vez por encima de todo el derecho internacional, de todos los organismos, están violentando las relaciones bilaterales con todos los connacionales que ahorita están siendo apresados y vejados. Creo que es la ley de la fuerza, es algo en donde parece que no hay límites, que pueden hacer lo que se les dé la gana y que lo único que podemos hacer es protestar, y queremos hacerlo desde este espacio con mucha fuerza. No podemos permitir eso. Y que deriva de un genocidio que hemos visto en tiempo real por parte del Estado de Israel contra Gaza, y que esta represión se extiende hacia los grupos de ayuda humanitaria que se han sumado en distintos momentos. Ariel, ¿cómo debe reaccionar el mundo ante estos atropellos? Yo creo que en primer lugar, no abandonar la conmoción que debe causar prácticamente la derogación del Estado de Derecho internacional. Esto es algo que se dice fácil, pero que tiene unas consecuencias tremendas respecto no solamente a lo que está pasando en Gaza, sino en términos generales respecto a lo que puede pasar en el mundo. Segundo, la incapacidad dramática de los organismos internacionales para restaurar, aunque sea en parte, algunos de los principios y de las políticas que se desprenden del derecho internacional. Estamos volviendo a la ley de la jungla y estamos volviendo a un mundo donde todo queda justificado, incluso aquello que el Estado de Israel dice combatir,
porque en la medida en que está dinamitando los principios más elementales de la convivencia internacional, en esa misma medida se están abriendo las puertas para muchas otras cosas. Estaremos pendientes de lo que ocurre con estos connacionales y se lo informaremos de manera muy puntual. Y en este programa vamos a abordar ahora uno de los casos, sin duda, que más polémica han causado en los tiempos recientes, el llamado caso Sinaloa, genéricamente dicho así, que desglosaremos para usted en esta mesa de análisis el día de hoy, pero antes le invitamos a ver la siguiente cápsula. El proceso judicial y político en torno a las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y diversos funcionarios de su administración, ha registrado avances que permiten analizar sus implicaciones en un contexto estructural más amplio. El 29 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer formalmente los cargos contra Rocha Moya y otros colaboradores por presunta conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armas de fuego. Ante este escenario, el 1 de mayo Rocha Moya solicitó al Congreso local una licencia a su cargo, lo que conllevó la suspensión de su fuero constitucional. Ese mismo día, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió las solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte del gobierno estadounidense. Posteriormente, el 6 de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó la suspensión de operaciones bancarias y el congelamiento preventivo de las cuentas del mandatario con licencia, de sus familiares directos y de ex colaboradores. Pocos días después, el 11 de mayo, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, cruzó de forma voluntaria la frontera para ponerse a disposición de las autoridades estadounidenses, un proceso bajo custodia que también se aplicó a Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas. Finalmente, entre el 15 y 16 de mayo, fuentes del gobierno federal confirmaron que la inmovilización de los activos financieros está vinculada a las carpetas de investigación que integra la Fiscalía General de la República. Al respecto, en su conferencia del 18 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la medida responde a los protocolos institucionales ante solicitudes de extradición. Asimismo, la mandataria calificó la entrega de los dos exfuncionarios como una decisión estrictamente personal y que no representa un riesgo institucional para su administración, reiterando que la colaboración bilateral en materia de seguridad debe respetar la soberanía nacional y que las tareas de combate al crimen en territorio nacional corresponden de manera exclusiva a las instituciones del Estado mexicano. Pues ya estamos de vuelta después de ver esta cápsula. Y dicen por ahí que un texto sin contexto es un pretexto. Y lo que venimos, de dónde venimos cuando se hace oficial desde el Estado, desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, esta acusación formal que un tribunal de Nueva York abrió en contra de 10 personas en Sinaloa, entre ellos varios funcionarios de alto nivel, desde el gobernador hoy con licencia, Rubén Rocha Moya, su secretario de Seguridad, su secretario de Finanzas, algunos policías y otros elementos a quienes se acusa de supuestamente haber recibido sobornos de una facción del cártel de Sinaloa, los llamados Chapitos, supuestamente para que les proporcionaran información de seguridad pública y de índole militar para sus operaciones. Hay un problema con esta acusación. El problema es que, según el documento que ha hecho oficial el propio Departamento de Estado, la evidencia o lo que se incluye en esa evidencia pues son hojitas de una libretita donde están anotados eso que se señala que son los supuestos sobornos. Por eso la respuesta de la presidenta, que ha planteado que no va a haber encubrimiento para nadie, pero que se requiere esa evidencia para que entonces proceda esa solicitud de extradición de esas personas, de esos connacionales, y recordar, como se planteó en la cápsula, que 2 de ellos ya están en Estados Unidos, decidieron entregarse a las autoridades estadounidenses. Y bueno, habrá que ver qué van a negociar, qué van a decir, pero todo esto va subiendo de tono en una narrativa contra nuestro país, Felipe, diría yo, sin precedentes.
Sin duda, Ana Lilia, yo no recuerdo desde que tengo memoria una actitud con esta virulencia verbal, con este grado de amenaza. Es prácticamente un ultimátum lo que ha estado haciendo el presidente Donald Trump y algunos otros de sus funcionarios. Y a mí me gustaría recordar algunos antecedentes históricos. Hemos sufrido invasiones militares por parte de Estados Unidos. La injusta guerra de conquista en la que nos mutilaron más de la mitad de nuestro territorio entre 1846 y 48, pues viene siempre a la memoria. Pero en la Revolución Mexicana nos invadieron militarmente 2 veces. La Armada de Estados Unidos invadió, bombardeó el puerto de Veracruz, lo ocupó durante varios meses con un despliegue de fuerza en donde estaba el grueso de la flotilla militar de Estados Unidos en el Atlántico. Y 2 años después, en 1916, una incursión armada con más de 10,000 soldados estadounidenses invadió el estado de Chihuahua en persecución de Francisco Villa. Entonces, pues esta ha sido la tónica en mucha de nuestra larga historia problemática con el vecino del norte. Pero desde hace 40 años creo que no había habido una virulencia, una exigencia, casi como si no fuéramos gobiernos iguales, como si no tuviéramos dignidad, como si fuéramos un gobierno lacayo, un gobierno títere que está al servicio de lo que ellos quieren. De verdad, a mí me sorprende la violencia verbal de las declaraciones de Donald Trump, que se están convirtiendo en una amenaza para la gobernabilidad y para la estabilidad interna de México, porque creo que así es como tenemos que leerlo, porque además hay antecedentes inmediatos. Esta misma virulencia la aplicó para apresar y llevarse a Estados Unidos al presidente Nicolás Maduro. Esta misma virulencia la está usando contra el gobierno de Cuba. Esta misma virulencia la está empleando contra los que no quieren secundar su absurda guerra contra Irán. Y entonces, además, ya hicieron esto mismo cuando agarraron al Mayo Zambada. Fue una operación militar encubierta, que ahí no nos enteramos hasta que ya lo habían hecho. Bueno, ahora lo están anunciando. Entonces, creo que sí tenemos que estar muy alerta. Creo que la postura de nuestra presidenta ha sido muy digna, muy firme, y que tendremos que seguirla apoyando. Pero sí, es un problema abierto que no sabemos en qué vaya a terminar. Y que, en efecto, no podemos desconectar esta actitud, esta presión de Estados Unidos con el caso Sinaloa. A partir de ese caso, o utilizando ese caso, la presión sobre nuestro país, Diana, en tiempos en que se ha usado a México como botín de campaña. Recordemos que estamos a unos meses de las elecciones en medio término en Estados Unidos y que la popularidad de Donald Trump va en picada, y entre más va en picada, más presiona a México. Sí, efectivamente creo que esa es la lectura que nosotros también tenemos que hacer. Es una lectura de carácter político, ¿no? Porque pareciera que en el centro, o cuando menos la oposición así lo ha puesto, que todo tiene que ver solo con un problema de seguridad y con el ataque finalmente o no a aquellos funcionarios que hubieran estado involucrados con el crimen organizado. Pero cuando se ve desde una perspectiva más amplia, observando lo que sucede en los propios Estados Unidos o lo que ha sido ya en realidad esta historia de este año de gobierno de Donald Trump respecto de su relación primero con Venezuela, luego lo que ha sucedido con Cuba, lo que ha hecho en Irán, pues uno lo que observa es en realidad una lógica general que yo creo que apunta a la búsqueda de producir una crisis interna, ¿no? Es decir, es poco creíble o verosímil que cuando venimos de sexenios como los de particularmente Felipe Calderón o incluso Peña Nieto, en donde no hubo esa belicosidad, a pesar de que era evidente que en ese momento había una enorme imbricación entre el crimen organizado y la estructura gubernamental de los distintos niveles en el país, y ahí no sucedía esto. Entonces se vuelve poco verosímil que ahora se estén interesados en ellos, en este asunto, ¿no? Y por lo tanto creo que efectivamente la lectura es política, apuntando a una problemática que tiene una historicidad en nuestro país, que efectivamente el crimen organizado está ahí, que efectivamente tienen capacidad o no de infiltración en las estructuras de gobierno,
pero en este momento lo que están tratando es de golpetear, yo no tengo duda, al gobierno actual, y lo están haciendo a través de una mecánica que cree resonancia también en ciertos sectores de la sociedad mexicana. Creo que los Estados Unidos están trabajando, si lo comparamos con el caso venezolano, primero en crear un consenso social. Es decir, ya cuando buscaron o cuando tomaron la decisión de ir a capturar a Nicolás Maduro, en realidad detrás de eso había años de una política de ataque que tenía que ver con perfilar una imagen política específica, ¿no? Entonces creo que ahora eso es ese doble juego. Por un lado, la posibilidad de una intervención, aunque sea local o pensada quizá como una intervención sobre todo de carácter o amparada bajo la idea de la seguridad, pero también están creando un consenso político y están también con esto habilitando que fuerzas internas también, digamos, empujen esta lógica, y por ello, pues creo que hay que leerlo en esa perspectiva amplia, ¿no? Y que, como hemos comentado en este programa, si en realidad existiera un interés genuino por parte del gobierno estadounidense de combatir por el tema de la criminalidad, por el tema de las drogas, comenzaría por su casa, desde donde sale la mayor parte de armamento que llega a manos de las organizaciones criminales mexicanas y que son ellos sus proveedores. Además, este ha sido un planteamiento que ha hecho el gobierno mexicano en distintos momentos, y que el tema de estas campañas que ha usado la oposición también, pues se derrumban cuando se van viendo algunos resultados por parte de organismos internacionales, como este organismo, el Instituto para la Paz, que está sacando un informe muy robusto donde México va mejorando en este campo. Ariel. Sí, yo creo que el caso Sinaloa, con toda la gravedad que pueda implicar, porque están involucrados o estarían involucrados, por ejemplo, el gobernador y altos funcionarios del gobierno local, el caso Sinaloa debe ser leído en términos de el avance, porque hay un avance respecto al combate a la violencia en México. Y esto, si me permiten, es algo que no se puede perder en términos de lo que estamos o de lo que ocupan los lugares centrales en la prensa mexicana. Por ejemplo, entre 2025 y 2024 se redujo casi 25% el número de homicidios en México, que equivalen a 7,000 muertes menos en un año. Esto es algo espectacular. No es el único indicador que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la violencia en México, pero es uno fundamental. Hay estados que han recuperado, en la medida de lo posible, ciertos mínimos de paz, y algunos son contraintuitivos. Chiapas, por ejemplo, ¿no? Guerrero, por ejemplo, Tamaulipas, por ejemplo, se han posicionado de una mejor manera en 2025 de lo que estaban en 2024 o de lo que estaban en 2017. Entonces, este es un elemento fundamental, porque la campaña contra el crimen organizado en México tiene que ir en sus propios términos y en medio de estas presiones extraordinarias, inéditas, que sí van conformando un ambiente de golpeteo político muy ominoso para la propia democracia mexicana. Y a mí sí me preocupa, y lo tengo que decir, sí, lo que se llama opinión pública, los intelectuales públicos de México e incluso los medios son sensibles a lo que se está fraguando, sin desmentir la importancia tremenda que tiene el caso Sinaloa en lo que esto implica para la estabilidad de la democracia mexicana. Y que además se va evidenciando cómo esta campaña pues artificial que se ha creado por parte de la propia oposición, a partir de no tener un proyecto político propio, lanzan campañas donde tienen articulada a la ultraderecha internacional. Haciendo eco de estos señalamientos, pues plantean narrativas que resultan falsas, cuando vemos, por ejemplo, que en el caso de Chihuahua, donde la gobernadora decía, o su gobierno plantea, que dejaron entrar a la CIA por un tema de seguridad, pero que en datos duros, en los números, Chihuahua se coloca como la entidad con mayor número de homicidios, seguido de Guanajuato. Entonces, eso echa por borda esas narrativas que son artificiales.
tenemos un problema de seguridad, lo hemos tenido desde hace muchos años, pero compete a las autoridades del país resolverlo. Es un tema de soberanía, porque como comentabas, Felipe, se ha usado como pretexto problemáticas quizá internas de los países para que Estados Unidos intervenga, y hemos visto que en esas intervenciones todo termina mal. ¿Qué toca hacer como país, Felipe? Bueno, yo creo que, por un lado, la postura de nuestra presidenta ha sido encomiable, ha defendido la soberanía de nuestro país con dignidad, con firmeza, con fuerza. Creo que también ha exigido reciprocidad, porque esto que nos están exigiendo ahora los Estados Unidos no lo han hecho cuando el gobierno mexicano les ha hecho las mismas solicitudes, incluso muchísimas más que las que ellos están queriendo que se resuelvan ahora. Y creo que también otro problema que tendríamos que tener en mente es que no es que el gobierno de México esté cruzado de brazos, es que sí se han hecho cosas. El gobernador acusado solicitó licencia, ya no es gobernador en funciones. Se le intervinieron las cuentas bancarias a él, a sus familiares y también a los otros funcionarios implicados. Creo que algo que se debería de hacer es, por un lado, para ponerle un alto a esta actitud injerencista, abierta, desafiante, desestabilizadora de Estados Unidos, reafirmar que, bueno, nosotros tenemos nuestros propios tribunales, nuestros órganos de justicia. En todo caso, haríamos de ser procedente las investigaciones necesarias. Tenemos cómo hacerlo. Y otra cosa que a mí me parece también muy importante es evitar el desgaste de la presidenta, porque pareciera en todo el bombardeo de redes sociales y las amenazas del gobierno del vecino del norte que la presidenta querría estar protegiendo, y eso no es verdad. Pero tendríamos que ser capaces de que la presidenta no está sola defendiendo ella todo este alud, esta avalancha de acusaciones que están ahorita en contra de nosotros. Ese es el procedimiento legal que tendría en nuestro país este caso, y hay que destacar el papel tan relevante que puede tener la Unidad de Inteligencia Financiera, no solo en el caso Sinaloa, sino para identificar de manera preventiva a todas aquellas personas políticamente expuestas, que es como se le llama, que pudieran estar realizando operaciones atípicas que indiquen que están cometiendo algún ilícito. Diana, fortalecer todas esas áreas gubernamentales con que contamos en México para un combate a mayor profundidad en nuestro país contra la criminalidad que se comenzó a hacer a partir de la llegada del gobierno del presidente López Obrador, precisamente cuando se retoma esa función de la Unidad de Inteligencia Financiera que se le tenía como un elefante blanco. Sí, así es. Decía hace un momento, Felipe, algo que me parece importante sobre no dejar sola a la presidenta en este escenario y al mismo tiempo que no desvíe toda la atención hacia allá el punto. Pero también creo que es muy importante que quede muy claro para todas y para todos, como una respuesta también política al problema, la trayectoria que van a seguir las decisiones que esté tomando el gobierno ahora, tanto aquellas relacionadas con lo que debe hacerse para fortalecer el combate al crimen organizado en el Estado, como también aquellas otras que permitan observar que se están tomando las medidas necesarias en caso de que se comprobara la efectiva colusión de alguno de estos funcionarios, ¿no?, con el crimen. Creo que esto es muy importante porque aunque no nos concentremos en ello, ¿no?, y no nos desvíe de otro montón de asuntos que son prioritarios ahora mismo, sí desactiva esto que se volvía combustible para la oposición y que están agarrando evidentemente porque les es de enorme utilidad en esa que es una imbricación clara con los Estados Unidos. Entonces, creo que tiene que haber muchísima claridad y se tiene que generar también en la opinión pública pues la perspectiva y la certidumbre de que el gobierno está respondiendo a la altura de la crisis y a la altura de las circunstancias, ¿no? Que debe ser como una especie de escudo también
Ariel, frente a esas presiones internacionales que, como hemos analizado acá, pues tienen otra intencionalidad, y a medida que se acerquen las elecciones en Estados Unidos, más va a ir subiendo la presión. Hace unos días la presidenta comentaba un problema que es preocupante también, cómo no hay esa reciprocidad por parte del gobierno estadounidense de mandar a aquellos personajes que han cometido delitos en nuestro país, factureros, por ejemplo, que tienen a Estados Unidos ahora como refugio, que el gobierno mexicano ha solicitado esas extradiciones. Podemos citar el caso de los factureros Álvarez Puga, que están escondidos en Estados Unidos, compraron allá propiedades con ese dinero criminal que saquearon en nuestro país. Están quienes defraudaron al Infonavit también, unos contratistas que se llevaron millones de pesos y que compraron propiedades en Estados Unidos. Y la presidenta dice, pues reciprocidad, mándenos a aquellos delincuentes, estoy parafraseando, que están teniendo a Estados Unidos como refugio. Sí, yo creo que hay dos horizontes para la presidenta. Uno es la relación con Estados Unidos, que tiene su complejidad y que es por definición asimétrica. Pero el otro, y al que se refirió Diana, que me parece que es muy importante, es reposicionar el liderazgo de la propia presidenta con medidas políticas, no necesariamente jurídicas, sino políticas, que puedan llevar a que la opinión pública tenga certeza de que se está enfrentando el problema del crimen organizado, no solamente desde los tribunales, porque ese es un juego que tendría que jugarse en México como se juega en Estados Unidos, sino también políticamente. Y yo creo que ahí hay que atacar directamente el caso Sinaloa, con una presencia, digamos, simbólica, con una presencia operativa, con una presencia discursiva mucho más intensa de lo que hasta ahora ha sido. Es decir, que la presidenta no solamente responda a lo que está pasando, sino que proponga y se anticipe los acontecimientos. Y que es tarea de las autoridades y de las instituciones de nuestro país. Sin duda, este tema dará mucho para analizar en próximos programas, pero por ahora vamos a una pausa y les invitamos a que se queden con nosotros para el otro tema que analizaremos, un tema que tiene muchas aristas y además muy, muy interesante. Regresen con nosotros. Estamos de regreso, amigas y amigos, a este segundo bloque de su programa Claves, en donde vamos a analizar un tema también de gran actualidad, la reciente cumbre entre los dos máximos líderes del mundo, Donald Trump y Xi Jinping. Pero antes de comenzar nuestra discusión, les invitamos a que vean esta cápsula. El encuentro bilateral entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, celebrado el pasado 14 de mayo en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing, fue considerado de gran relevancia estratégica y comercial. Este marca un precedente tras un periodo de alta fricción producto de las medidas arancelarias impuestas por Washington el año pasado. Entre los aspectos que quedaron asentados en la negociación, se planteó un modelo de coexistencia competitiva. Dentro de los compromisos y resoluciones oficiales, se identifican 3 ejes conceptuales: acuerdos comerciales y de mercado. China pactó la compra anual de productos agrícolas estadounidenses por un valor de entre 14,000 y 17,000 millones de dólares para el periodo 2026-2028. En el sector aeroespacial, se concretó un principio de acuerdo para la adquisición de 200 aeronaves comerciales. Asimismo, se estableció el compromiso de Beijing para incrementar la importación de petróleo estadounidense. Institucionalización del diálogo. Implica la creación de nuevos organismos bilaterales, una junta de comercio y una junta de inversiones para canalizar futuras controversias y evitar crisis arancelarias. Cooperación en materia de seguridad. China convino en supervisar sus aduanas para mantener el control sobre la exportación de precursores químicos utilizados en la elaboración ilícita de fentanilo. Asimismo, se establecieron las primeras mesas técnicas para la prevención de riesgos y control de la inteligencia artificial en el ámbito militar. Las discrepancias estructurales se concentraron en el tema de Taiwán.
ámbito en el que el gobierno chino puntualizó que dicha cuestión constituye el asunto más sensible de la relación bilateral. Xi Jinping advirtió que cualquier manejo inadecuado del tema podría provocar choques e incluso conflictos directos, poniendo en riesgo los compromisos comerciales alcanzados. Otro aspecto de aspereza es la política restrictiva y de control a la exportación por parte del gobierno de Estados Unidos de microchips avanzados y software crítico para el desarrollo de la industria tecnológica china. Ante este escenario de coexistencia competitiva entre las dos potencias globales, cabe interrogarse cuáles serán las repercusiones inmediatas para las cadenas de valor en el continente americano y específicamente para México, cómo redefinirán estos acuerdos las reglas del intercambio comercial y la cooperación fronteriza con su principal socio económico. Gracias por seguir con nosotros, amigas y amigos. Reiniciamos nuestra discusión acerca de este importantísimo tema. Como todas y todos sabemos, en días recientes se efectuó la cumbre entre los jefes de Estado de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, una reunión que había despertado enormes expectativas, que había sido cancelada unos días porque el problema de Irán, incluso llegó Trump a decir que la iba a suspender. Finalmente tuvo que ir a China a reunirse con el presidente de ese enorme país. Y bueno, las expectativas eran gigantescas porque son las dos potencias que dominan el mundo ahorita en términos económicos, políticos y militares. Y había mucha expectativa en qué iban a tratar, cómo lo iban a tratar y cuáles eran las expectativas que tenían cada uno ante esta cumbre. Trump, desde su primera presidencia, identificó como al enemigo público número uno de Estados Unidos a China y le declaró la guerra. Una guerra comercial, una guerra política, una guerra discursiva. Y sin embargo, los últimos acontecimientos modificaron sustancialmente esa actitud. Lo que nosotros vimos en esta reunión es que prácticamente Trump salió con las manos vacías. Había grandes temas en la cumbre. Estaba la guerra comercial arancelaria, estaba el problema de la guerra de Irán, estaba el asunto de Taiwán, en donde China reivindica la soberanía del Estado chino sobre este país soberano, estaba el problema de la inteligencia artificial, estaba el problema de las tierras raras y estaba también el problema del fentanilo, que Estados Unidos ha acusado abiertamente a China de que están envenenando a la sociedad estadounidense. De todos estos temas, Diana, prácticamente Trump no salió con nada, se llevó las manos vacías. Y esto es más dramático porque iba acompañado de una gran parafernalia con la plana mayor de los magnates de la economía estadounidense, particularmente de las empresas cibernéticas. Creían que iban a llegar con una agenda cargada de compromisos y de ventas de sus productos, y esto no fue así. Platícanos un poquito de esto. Sí, es interesantísimo porque yo creo que esto nos dio un retrato transparente de lo que sucede con el capitalismo contemporáneo, ¿no? Iba acompañado de la plana mayor del gobierno, ¿no? Pero también iba acompañado de altos ejecutivos, pues, de las empresas norteamericanas más exitosas del momento, los llamados tecnocapitalistas, entre ellos, por supuesto, Elon Musk, que fue su consejero y que tuvieron un mal cierre en esa relación, ¿no? Pero que tiene mucho interés de meter a Tesla en China, pues es un mercado gigantesco. Estaba Tim Cook de Apple, ¿no? Que también tiene muchísimo interés por crear cadenas de manufactura que lleguen a China. Jensen Huang de Nvidia, que es ahora el principal fabricante de chips para inteligencia artificial y además es uno de los conglomerados económicos más importantes de este tecnocapitalismo. Kelly Ortberg de Boeing, que están muy interesados también en venderles
aviones a China. La representante de Meta y de la empresa de Mark Zuckerberg. Y así podríamos hablar Citigroup, Goldman Sachs, en fin, aquellos que lo que dejaban ver es que se trata de los enormes capitales norteamericanos que están teniendo la necesidad de ir a China porque la crisis económica que atraviesa los Estados Unidos y estos enormes conglomerados económicos tiene o piensan ellos que desahogarse también en el mercado chino. Es decir, iban a establecer negocios y efectivamente es interesante porque salieron casi sin nada, ¿no? Ni siquiera el tema arancelario que hubiera sido vital, que esa es la afrenta que abrió precisamente Donald Trump, pero por ahí no se avanzó. Y me recordabas las declaraciones que dio sobre Taiwán, ¿no? Que dijo, no, mejor, yo de eso no hablo, yo de eso no opino. Entonces, pues, me parece que lo que estamos viendo es cómo el gobierno de los Estados Unidos da la apariencia de ser ese gobierno gerencial que en realidad está, ¿no?, al servicio de los grandes capitales, y los grandes capitales no son los de Donald Trump, sino los de estos enormes conglomerados. Recordábamos, ¿no?, aquella frase, bueno, pues finalmente Donald Trump parecía más bien ese tigre de papel al lado de Xi Jinping, ¿no? Sin duda, de las poquitas cosas de las que podía presumir Estados Unidos es que finalmente China aceptó comprar 200 aviones de Boeing, pero que Visa no permitió que entrara al mercado estadounidense. Todo lo demás quedó en suspenso. Y una cosa que era fundamental, sobre todo para Taiwán, para el gobierno de este país, era que Estados Unidos le garantizara su apoyo militar y la venta de un gran paquete de armas de $14,000 millones. Y creo que este es uno de los peores fracasos de Trump, porque incluso eso que era tan vital para seguir apoyando a Taiwán, tuvo que decir que no, que dependía de si China daba su visto bueno para seguir con la venta de ese gran paquete de armamento. Entonces, incluso Taiwán es uno de los grandes perdedores. Y con todo esto, Ariel, la prensa internacional, la prensa en Estados Unidos también ha sido muy dura, muy crítica, porque parece que en este duelo de titanes hubo uno que salió claramente como vencedor y otro que es el más fanfarrón, es el bullying del mundo, tuvo que salir con la cola entre las patas. Y esto simbólicamente se ha interpretado como que fue una demostración gráfica palpable de que China es ahorita o se está convirtiendo en la primera potencia y que Estados Unidos tiene que aceptar su declive y que tiene que tratar a China en otros términos, no con la belicosidad, no con la agresión, no con la virulencia con la que ataca a otros países que son mucho más débiles. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que además hay otro elemento, Felipe, colegas, que es muy importante en esta coyuntura y en la visita de Trump a Pekín. El asunto es que Trump llega como el gran desorganizador del mundo. Y en cambio, el gobierno chino se presenta como el pausado y como el que quiere patrones predecibles de comportamiento en las relaciones internacionales. Y tiene muy poco que decir Trump al respecto, porque efectivamente en el conflicto con Irán acabó desarreglando muchos de los circuitos fundamentales, sobre todo los de energía, en el mundo. China no tiene prisa y Trump tiene mucha prisa. Ese es un elemento fundamental. No solamente es un problema civilizatorio de sensibilidad respecto al curso de los acontecimientos, sino que claramente China es la estrella en ascenso del capitalismo internacional. De eso no hay duda. El gran problema que enfrentamos los mexicanos es que entre más se debilite Trump en el escenario, en el intercambio con los grandes tiburones del capitalismo contemporáneo, más agresivo se pone con nosotros. Y eso es algo que el gobierno mexicano, independientemente de que México tiene también una relación objetiva muy importante con China, somos el segundo socio comercial entre los dos países después de los propios Estados Unidos, independientemente de ese aspecto, yo creo que el Estado mexicano ya está en la obligación de construir escenarios que vayan hacia ahí, volteen hacia Washington, pero también volteen hacia el mundo en su conjunto. Es urgentísimo que un proyecto como la 4T
pueda posicionar un pensamiento mexicano, pueda utilizar los elementos internacionales para posicionar un pensamiento mexicano que evidentemente va a seguir viendo hacia Washington, pero también va a tener que seguir viendo hacia el Pacífico y probablemente también hacia la reconstitución de la Unión Europea, algo que es fundamental, fundamental. Entonces, necesitamos un pensamiento estratégico para México, porque las cosas están cambiando y están cambiando quizás a una velocidad mucho mayor de la que suponíamos. Sin duda, Ariel, tienes mucha razón. Y Ana, en esta cumbre también se jugó mucho de lo simbólico, ¿no? Parece que el gobierno chino preparó con una gran meticulosidad hasta el último detalle de cómo iban a recibir a Donald Trump, sabiendo cuáles son sus debilidades y explotándolas. Hicieron un manejo magistral de cómo dominar a una personalidad neurótica como la de Donald Trump, con imágenes, con escenografía, con discursos, con símbolos. Incluso los dos son muy altos, los dos jefes de Estado son hombres de muy elevada estatura. Y me recordaba un poco, porque las crónicas hablaban también de esto, a la película esta genial de Chaplin, del gran dictador, donde están Hitler y Mussolini haciéndose la barba, y los dos están jugando con la palanca de su silla para que no esté uno por encima del otro hasta que revientan las sillas en esa competencia absurda por ver quién está arriba del otro, ¿no? Algo así se manejó aquí en esta reunión. Bueno, vimos a un Donald Trump como pocas veces, creo, lo vimos como se dice, comportarse. Hemos presenciado muchas reuniones donde se ha planteado la salida abrupta de Donald Trump, que simplemente abandona foros, hace grosería y media. Pero en esta reunión se nota embelesado ante su anfitrión, quien lo lleva por los jardines, quien le habla de lo que simbolizan los árboles, lo que simboliza estar ahí. Y Donald Trump simplemente plantea, me podía acostumbrar a esto, y se le nota admirado. Incluso las primeras declaraciones que hace a la prensa que cubre la gira hace referencia a esa admiración por lo que acaba de ver. Y va halago tras halago, mi amigo, y empieza con estas frases que pocas veces se le ve a un personaje desorganizador del mundo, grosero, que era el que envalentonadamente en 2017 había visitado China, pero es otro Donald Trump completamente distinto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Donald Trump se da cuenta, efectivamente, como plantea Ariel, Estados Unidos es el imperio en decadencia y China es ese imperio en ascenso. En efecto, no tiene prisa porque ellos van de gane. Tiene un posicionamiento a nivel global como nunca antes lo había tenido China. Todos quieren negociar con China. Vemos que después llega Putin, unos días después, que es uno de sus principales socios también. Tocas el tema de Irán, tocas el tema de Taiwán. El tema de Taiwán, que es especialmente delicado para China, pero para todo el mundo también. Es un tema delicado dado que se trata de un lugar estratégico donde se manufactura la mayor parte de los chips, que es algo tan necesario a nivel global. Entonces, a Donald Trump tenía esa presión por el tema de Taiwán y él prefiere no hablar de ello. Lo que se logra por parte del presidente de China es, por lo menos, que Donald Trump a corto plazo por lo menos no va a resultar en esa batalla de aranceles como la que tenía contra China. Ahora, ¿qué tanto puede repercutir para nuestro país? Ahora que estamos en vías de la revisión al Tratado de Libre Comercio, donde la primer presión que se tiene es que no van a aceptar componentes chinos. Así es, sin duda. En esta misma tónica, Diana, y que lo había comentado también Ariel, ¿qué implicaciones tiene para México este fracaso de la cumbre desde el punto de vista de Donald Trump? ¿Qué escenarios podemos prever para nuestro país? Sí, digamos que aquí hay varios elementos de los que ya han descrito. Uno de ellos tiene que ver precisamente con que esto sucede en el marco, ¿no?, de
de la revisión del Tratado de Libre Comercio que habrá de cerrarse en julio de este año y que a nosotros nos pone en una situación que también habrá que mirar con la necesidad de tener una balanza mucho más, digamos, integral del problema, porque el tema del nearshoring se abría como una oportunidad para nuestro país en la medida en la que hubiera pues esa distancia, ¿no? Y esa confrontación abierta también entre China y Estados Unidos. Si esta aproximación hubiera sido más exitosa, probablemente tendríamos que replantear, ¿no?, el lugar que habríamos de ocupar en esa negociación, porque también Xi Jinping dejó claro que finalmente América Latina está dentro del marco de incidencia de los Estados Unidos. Es decir, un poco eso te toca a ti y no pretendo meterme mucho más. Pero eso siempre hay que tomarlo también con cierta relatividad, porque finalmente China provee muchísimos insumos esenciales a nuestro país, ¿no? El comercio que tenemos con China es muy importante. Eso, de hecho, desde Washington es visto con escepticismo precisamente a la hora de pensar en el Tratado de Libre Comercio y en la relación comercial que mantenemos. Creo también que hay que ubicar esto incluso en la discusión que dábamos hace un momento sobre lo que ha pasado en Sinaloa y sobre el lugar que ocupan los estados del norte de nuestro país para pensar en aquellas cuestiones relacionadas con la producción de semiconductores, con la electromovilidad, con los centros de datos, y todo eso también participa de esa presión geopolítica que se está jugando ahí, ¿no? Y que coloca a nuestra nación en una situación económica en la que finalmente también habrá que tomarse decisiones. Entonces, hay en el asunto y en la discusión sobre la reconfiguración de las cadenas de suministros, la derrota que efectivamente sufre Donald Trump, como decía Ariel hace un momento, pues quizá tenga como consecuencia que vuelva a poner los ojos sobre nuestro país. Entonces, la balanza, digamos, es una serie de claroscuros desde nuestra perspectiva, porque tenemos una relación comercial con China que esperábamos además también que aumentando o desvaneciendo más bien nuestra dependencia de los Estados Unidos, quizá nos colocaba en la posición de apuntar más hacia allá, ¿no? Es decir, fortalecer esa relación para tratar de no depender tanto de los Estados Unidos, pero bajo estas consideraciones la cosa pinta bastante complicada, ¿no? Sin duda, sin duda. Ariel, y en estas condiciones, ¿cuál es el margen que tiene México para poder quitarse la presión de Estados Unidos y para no perder un socio tan importante como China en estos momentos? Yo creo que margen tiene muy poco. Yo creo que el socio comercial va a seguir siendo Estados Unidos, el más importante, el definitivo. Lo que se impone, lo que parece imponerse, es que México tiene que adelantar como política de Estado una visión una política quizás internacional que vaya más allá de lo que representa Trump, porque Trump en el escenario internacional en estos momentos es el interlocutor menos confiable. Ese es un tremendo problema a la hora de negociar. Si tú tuvieras un equivalente de secretario general del Partido Comunista Chino en el mundo, pues sabes qué quiere. Con Trump es mucho más difícil de perfilar eso y de que no cambie de opinión la siguiente semana. Por lo tanto, ya no bastan las relaciones tete a tete, ya no bastan las relaciones gobierno a gobierno, sino que urge, cosa que China tiene y México tiene muy débilmente, un posicionamiento internacional en nuestro propio imaginario. ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son nuestras razones estratégicas para estar donde estamos? De lo contrario, nos come el tiburón yanqui. Tienes toda la razón, Ariel. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Este tema va a seguir. Es un tema central en la agenda mundial, en la agenda binacional, en la agenda interna de México. Vamos a regresar seguramente en emisiones próximas. Y bueno, para concluir esta emisión, los invitamos a que escuchen este editorial en Clave de Sol. Desde Chalco, en el extremo oriente del estado de México, va esta canción de uno que se va a la China. Cuando el imperio del norte se le acerca ya a su fin, la prensa trae el reporte de que Trump va a
usted la noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien, opiniones que tienen las claves que nos tocan la razón. Oiga usted cómo suenan las claves.